Números, capítulo 14, casi podríamos subir a predicar donde están los niños, que hay más arriba que abajo. Amén. Vamos a leer en el libro de Números 14, del 1 al 10. Podéis acompañarme en la lectura y podemos hacerla antifonalmente, leemos uno cada uno, ¿parece? Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Bajaron contra Moisés con los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jesofe, que era de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Tardare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes como contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me he de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dejamos aquí. Me he colado este último versículo, ¿verdad? Lo he colado ahí un poco en fuera de juego, pero ha entrado en el último segundo. La semana pasada, el mensaje que Dios nos daba la semana pasada era sobre una palabra, el significado de la concentración y la importancia de que nosotros estemos en la concentración. Muchas veces explicamos las cosas y el significado, pero a veces no sabemos el porqué. El texto que traía hoy, que traigo hoy a consideración, a meditar, es ese tiempo donde el pueblo de Israel pasó y vivió durante el desierto, en esa época de desierto. Ese tiempo donde ellos tuvieron que pasar por una situación, como a veces decimos, no agradable, porque la situación de un desierto nunca es agradable, ¿verdad? A nadie le gusta. Los desiertos son lugares inhóspitos, son lugares que no hay apenas vegetación, que no hay, tampoco hay naturaleza, no hay animales tampoco que vivan en los desiertos. No es un sitio agradable, no es un sitio bonito para vivir. Ahora, nosotros, de alguna manera, estando viviendo en este mundo, estamos pasando o viviendo nuestra vida en realidad como si fuera un desierto. Estamos transitando en este momento por ese desierto. Por eso, en ese momento, nosotros tenemos que analizar nuestra vida. Tenemos que analizar nuestra vida de fe, como si nosotros ahora mismo estuviéramos en un desierto. Porque acabamos de leer en este relato, y a veces podemos ver como estos hombres se rebelaron de alguna manera en contra de la voluntad de Dios. Preferimos morir en el desierto, preferimos volver a Egipto, preferimos no sé qué, porque nos han traído a morir, que nuestras mujeres no vean, que los hijos... Es decir, un tiempo donde no entendieron muy bien cuál era el plan y cuál era el deseo de Dios. Por eso, estos hombres que vemos que pasaron unas dificultades, no entendieron el por qué tienen que pasar esas dificultades, no entendían por qué tienen que vivir ahí. Por eso tenemos que nosotros analizar también nuestra fe. No sea que llegado un momento, también a nosotros nos dé por decir alguna tontería de esta, y tengamos que analizar bien nuestra vida de fe. El examinar nuestra fe nos tiene que llevar a descubrir algo importante. Si analizamos nuestra vida de fe, vamos a llegar a tener ciertos descubrimientos. Y a mí me gustaría que descubriéramos algunas cosas en el día de hoy. En el día de hoy, cuando el pueblo de Israel
el pueblo hebreo sale de Egipto, el pensamiento que hay, tanto en Egipto como en el faraón, ¿cuál era? Esta gente no puede vivir, esta gente se va a morir, esta gente va a morir en el desierto, esta gente no puede triunfar en el desierto, esta gente déjalos que se marchen porque en el desierto morirán, no tienen posibilidades de vivir. ¿Por qué? Porque es absolutamente imposible que los hebreos vivan en el desierto. Es absolutamente imposible. Por eso nosotros tenemos que ver esto de manera correcta y tenemos que ver de una manera concreta. Que tuvieran vida y que tuvieran victoria en el desierto, en realidad era algo totalmente imposible. ¿De dónde van a sacar el agua? ¿De dónde iban a sacar la comida? ¿Cómo se iban a proteger en el desierto del calor tórrido que había? ¿Y cómo se van a proteger por la noche cuando las temperaturas bajan tan bajas y llegan a un punto de tanto frío? ¿Cómo van a poder vivir? No era algo de que pudieran decir, bueno, pues que se esfuercen un poco más. No era cuestión de esforzarse. Es que era totalmente imposible que el pueblo de Israel sobreviviera en esas circunstancias en el desierto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En esos momentos donde la vida aparentemente parece tan complicada y donde parece que es imposible, tenemos que ver y entender qué es lo que hay que hacer. En la salida de Egipto no era solamente salir de esclavitud, no era solamente transitar por el desierto, sino que el plan era entrar en Canaán. ¿Amén? ¿Cuál era eso? Eso era, entrar en Canaán significaba entrar en el plan absoluto de Dios. ¿Amén? Ver Canaán, tratar de entrar en Canaán, no era cualquier cosa. No es una cuestión geográfica, no era una cuestión de salir y de entrar. Simplemente era entender que el plan y la voluntad de Dios no era solamente liberarles de esclavitud, no era sobrevivir por el desierto, sino que era entrar en Canaán. Cuando uno entra dentro del plan de Dios, cuando entra uno en el deseo absoluto de Dios, lo que es imposible totalmente, absolutamente se hace posible. Lo que es imposible se transforma en lo posible. Los que están dentro del pacto de Dios, que guardan ese pacto, podrán hacerlo absolutamente posible. Lo que es imposible para el hombre, para el Hijo de Dios que toma el pacto, se hace totalmente posible. Esta es la gran grandeza que nosotros tenemos que ver y entender hoy. Entrar en ese plan absoluto de Dios. Los que están dentro de ese plan absoluto, que viven su vida de fe, aunque estén pasando por el desierto, entonces, aunque no funcionen las cosas, aunque aparentemente fracasen, aunque absolutamente parezca que no tiene sentido, que aunque estemos pasando por un desierto, podremos ver que todo es absolutamente posible si tomamos el pacto de Dios. Si tomamos el plan de Dios, lo que es imposible para nosotros se va a transformar en posible. Tenemos que descubrir, por lo tanto, cuál es ese plan absoluto de Dios. Esta mañana con los obreros hablábamos de esto. Tenemos que descubrir cuál es el plan de Dios, cuál era el plan de Dios para José, cuál era el plan de Dios para David, cuál era el plan de Dios para Pablo, cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros que tenemos que descubrir para que las cosas que son imposibles se transformen en cosas posibles. Entonces, entrar dentro del pacto es hacer todas las cosas absolutamente posibles. Tenemos que descubrir tres cosas importantes en el día de hoy. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hay tres cosas que Dios concedió al pueblo, que Dios les dio. Son tres festividades. ¿Recordáis? Una de ellas es el pacto de la Pascua. ¿Por qué es tan importante el pacto de la Pascua? ¿Por qué es tan importante saber que ese pacto de la Pascua se va a cumplir? El significado de la Pascua es muy importante y tenemos que descubrir ese significado de la Pascua. Y cuando hablamos de la Pascua, no podemos dejar de pensar precisamente en Egipto. Cuando hablamos de la Pascua, lo primero que se nos tiene que pensar o pasar por la mente es en Egipto. Cuando hoy nos estemos acercando a la Santa Cena y cuando nos estemos acercando a este pacto de la sangre de Cristo, ¿de qué nos vamos a estar recordando? Del lugar de donde Dios nos sacó. La obra que Cristo hizo derramando su sangre para que nosotros hoy
podamos tener vida, para que nosotros hoy podamos haber pasado de muerte a vida, que podamos estar aquí. Es entender la Pascua. Y cuando yo me recuerdo de la Pascua y me acerco a estos elementos, lo que estoy acordándome es de dónde Dios me sacó, de dónde Dios me ha sacado. Y yo veo cómo entró el pueblo de Israel, cómo pudo entrar en esclavitud. Y veo que el primero que entró, y aunque no siendo de esclavitud, aunque entró como esclavo, fue José. Y vemos cómo José pasó, estando en Egipto, siendo esclavo. Y vemos cómo José fue llevado, porque sus hermanos lo vendieron, lo llevaron a ese estado de esclavitud. Pero ese estado de esclavitud le llevó a ser gobernador. Por lo tanto, más que decir que José tuvo éxito, porque a veces podemos pensar, qué bien le fue a José que tuvo éxito, porque fíjate el desarrollo que llevó. No veríamos el éxito cuando estuvo en esclavitud, tampoco podríamos ver el éxito cuando él estuvo en la cárcel. Ahí no lo vemos el éxito, ¿verdad? Lo vemos cuando, es que ahora es gobernador, ahora es una persona importante, ahora vive bien, ahora le van a ir todas las cosas bien, es un hombre triunfador, es un hombre de éxito. Si lo vemos así, estaremos equivocando la historia. Si lo vemos así, estaremos equivocando la historia y la vida de José. José no fue una persona que tuvo éxito. José fue una persona que vio el plan de Dios. José era una persona que Dios tenía un plan para José y José vio ese plan absoluto de Dios. La diferencia es ver el plan absoluto de Dios. No es un éxito o un fracaso. Nosotros lo vemos y lo magnificamos de esta manera. Éxito y fracaso. Estás en la cárcel, has fracasado. Eres gobernador, has tenido éxito. Ni una cosa ni otra. Simplemente es estar dentro del plan de Dios. Es entrar dentro de ese plan absoluto de Dios. No puedes hacer tu vida de fe en un vacío. No puedes hacer tu vida de fe sin saber hacia dónde vas. No puedes hacer tu vida de fe si no estás viendo el plan absoluto de Dios, si no estás viendo cuál es el plan de Dios, cuál es la visión de Dios para tu vida. No puedes vivir tu vida de fe. Porque vida de fe ¿en qué? ¿Creemos en Dios? Sí, todos. Bien, creemos en Dios. Hay mucha gente ahí fuera que dice que cree en Dios. Mucha gente. No se congrega, no van a la iglesia. Viven su vida de fe, entre comillas, porque dicen, creen en Dios. Y dicen además incluso que son buenas personas porque hacen cosas buenas. ¿De verdad es así? ¿De verdad que estamos entendiendo la vida de fe como las personas que puede haber en el mundo simplemente porque decimos que creemos en Dios y vivo mi vida de fe creyendo que Dios es mi Dios? No se puede vivir una vida de fe en el vacío. No se puede vivir una vida de fe. Como decíamos no hace muchos domingos, no puedo decir que tengo fe si no tengo una determinación en mi vida. Si no tengo determinación, eso no es fe. Porque la fe te lleva a tomar determinaciones. ¿Hacia dónde? Hacia el plan absoluto de Dios. ¿Fe en qué? En que Dios está conmigo mientras que yo cumplo ese propósito y ese deseo de Dios. Por eso es que vemos cómo textos de las Escrituras nos hablan. Mateo 28, 18 al 20, que dice, id y hacer discípulos, ese es el deseo de Dios. ¿Y yo qué haré? Yo estaré con vosotros. ¿Cuándo? Cuando estás entendiendo el propósito de Dios. Iréis y predicaréis el Evangelio a todas las naciones, y por donde vayáis tendréis obras, y donde vayáis sanaréis enfermos. Aunque os muerdan serpientes, no os pasará nada, porque estáis proclamando el Evangelio de Cristo. ¿Qué significa? Estamos entendiendo el plan de Dios. Dios obra en aquellos que están entendiendo el plan absoluto de Dios. José lo pudo ver y lo entendió, tenía ese plan absoluto y pudo vivir por causa de ese plan. Y tenía fe, no solamente en que Jehová era Dios, eso estaba claro, todo el mundo lo sabía, pero él creía en el plan absoluto que Dios tenía para su vida. ¿Por qué los hermanos no obraron igual? Si también eran creyentes, si también eran hijos del mismo Padre, si tenían la misma tradición y la misma historia, pero los hermanos no vieron ni entendieron cuál era el plan de Dios. ¿Qué pasa? ¿No eran del pueblo? ¿No eran hijos de su Padre? ¿No pertenecían a la misma familia de Dios? ¿No formaron luego parte de las 12 tribus de Israel? Pero no entendieron el plan absoluto de Dios.
No entendieron ese plan. Por eso que en el día de hoy podamos entenderlo a través del pacto de la Pascua. Después de años, de muchos años, después de que pasó un tiempo y una época, nuevamente el pueblo de Israel cayó en esclavitud. Éxodo 2, del 1 al 10, Jocabed descubrió el pacto de la Pascua. Entendió lo que quería significar eso. Por eso hizo un acontecimiento grandioso a través del río Nilo, cuando depositó a Moisés ahí, y lo depositó sabiendo, Dios guardará y lo cuidará. ¿Por qué? Porque descubrió el plan absoluto de Dios para levantar a Moisés. Este niño será un libertador. No importa, yo lo echaré al río. Dios lo protegerá, porque es el pacto de la sangre. Es por causa de este evangelio que ese niño tiene que ser salvado. ¿Qué es lo que vemos? Que la promesa de la Pascua se cumple. Las personas que descubren este plan recibirán bendiciones. Serán benditas siempre. Si tenemos desesperación, si caemos en la preocupación, os bendigo en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que no tengamos este carácter de preocupación, que no tengamos el carácter de la desesperación, que recibamos gracia para salir de la preocupación sabiendo cuál es el plan de Dios y por lo tanto sabiendo, Dios está conmigo. Que no es una frase hecha, que no es algo que proclamamos a veces, cuando no sabemos lo que decimos o no sabemos sobrellevar las circunstancias. Bueno, es que Dios está conmigo, pero no lo decimos con esa solvencia o con esa seguridad de que estamos dentro del plan de Dios y nada nos puede mover, porque Dios sí es verdad que está conmigo. Porque estoy entendiendo cuál es la evangelización, porque estoy entendiendo cuál es el propósito de Dios, de que llevemos este evangelio hasta lo último de la tierra, porque estoy entendiendo cuál es el plan de levantar los discípulos, porque estoy entendiendo cuál es el plan y el propósito para levantar el movimiento de remanentes, porque sé que ese es el plan y el deseo de Dios, es que yo puedo decir con seguridad, 100%, Dios está conmigo. Porque veo ese plan, porque veo la visión de Dios. Yo digo, no me importa lo que puedan ver mis ojos, no importa las circunstancias en el día de hoy. Sé que es un proceso, sé que es una oportunidad, sé que esto es la respuesta que Dios me está dando, aun cuando no lo pueda estar entendiendo a día de hoy. Porque me imagino que José, cuando estuvo de esclavo, me imagino que en ese momento no entendería nada. Solamente entendería, aquí hay un plan de Dios, aquí hay una respuesta, aquí hay una oportunidad. Voy a abrir mis ojos espirituales para ver esta realidad. Os bendigo para que abramos nuestros ojos espirituales para ver en cada acontecimiento la oportunidad que Dios nos está dando como una gran respuesta para que ese plan de Dios en tu vida se esté cumpliendo. El plan de Dios que tiene para nosotros es la salvación del mundo. Es llevar a salvar las almas que hay a nuestro alrededor. Y si no lo vemos, tenemos que abrir los ojos para verlo. Porque no hay otro plan. Moisés estuvo en el palacio por 40 años. No obtuvo respuesta, no tuvo éxito. Es verdad que como hijo adoptivo de la princesa de Faraón, era alguien muy importante, pero no tuvo respuestas en su vida. Viviría bien acomodadamente, pero no tuvo respuestas. Moisés, en el momento que se aferró al pacto de la Pascua en el monte de Horeb, cuando Dios le llamó y él se aferró, tienes que sacar a mi pueblo, tienes que sacar al pueblo al desierto para que haga culto. Culto, derramamiento de sangre, la Pascua, el sacrificio de la Pascua. Dios estaba levantando esa obra poderosa en su vida. Hay que hacer el sacrificio. 80 años tuvo que pasar de aparente éxito para el mundo y fracaso para el mundo. 40 años palacio, 40 años en Madián. Fracaso para uno, éxito para otros. 40 años en el palacio, qué bien. 40 años en el desierto, qué mal. ¿No es ese nuestro pensamiento y no es ese nuestro nivel, nuestro baremo de lo bueno y de lo malo? Palacio, guay, qué bien se vive. No tuvo respuestas. 40 años en el desierto, Madián. No quiero el desierto, cuidando ovejas, qué mal, no me gusta. Ahí Dios fue donde le llamó. No era cuando estuvo en el desierto. Hubiese sido fácil. ¿Por qué Dios no le llamó en el desierto, en el palacio? Hijo de Faraón. Oye, pues ahora ejerce influencia. Tú que eres hijo de Faraón, puedes hablar con papá. Anda, camélatelo.
¡Ay, camélate a mamá y para que mamá hable al faraón! Es decir, estrategia humana. ¿Por qué Dios no lo utiliza? Porque Dios no utiliza ese tipo de personas. Dios lo utilizó cuando no tenía nada. En el desierto, ahí estuvo, se esforzó durante 40 años, no funcionó. 40 años en el desierto hasta que recibió la voz de Dios. En ese momento que él entendió que había que salir a hacer el sacrificio de la sangre, que había que hacer derramamiento de sangre, las obras del Éxodo se levantaron. Empezaron a surgir juntamente con los 10 milagros. Ved bien estos 10 milagros. Aun cuando se levantaron los 9 primeros milagros, el faraón, ¿qué dijo? Nada. No se sorprendió en absoluto. Es más, tenía allí unos magos en la corte y nosotros también podemos hacer cosas parecidas. Nosotros también podemos hacer milagros así. No se sorprendió en absoluto para nada. ¿Cuándo fue? El día que pusieron la sangre de esos corderos es que fueron liberados. ¿Cuándo? En el momento de la Pascua. ¿Qué estamos celebrando hoy también? Es el nuevo pacto en la sangre, ya no de un cordero, de Cristo. Si una sangre de un simple cordero, de un simple animal, puesta en una puerta, pudo obrar el milagro de la liberación, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo nos va a traer la salvación y la liberación de nuestras vidas? ¿Qué estamos celebrando? La libertad que Cristo nos ha dado. Que ya no estamos bajo el yugo de Satanás. Que ya no estamos bajo la maldición. Que no estamos condenados a un destino. Ese destino que esas personas, ese pueblo de Israel en esclavitud en Egipto, su único destino, ¿cuál era? Morir siendo un esclavo. ¿Cuál era el destino de los hijos de los esclavos? ¿Cuál era el destino de un hijo de un esclavo? Ser esclavo. Y se casaban los esclavos y tenían hijos que a su vez eran esclavos. Era el destino que nada ni nadie pudo cambiar. Era el destino que nadie les pudo librar. Solamente a través de la sangre del Cordero, puesta a los dinteles, se levantó la obra del Éxodo. Pudieron salir de esclavitud. Por eso nosotros hoy tenemos que celebrar esta Pascua, que Dios nos ha sacado de la esclavitud. Y vamos a celebrar en el día de hoy, además en el campo donde salgamos, y cuando salgamos de este lugar y vayamos a nuestras casas y estemos en nuestros hogares, cuando estemos en nuestro campo también vamos a ver y a descubrir el cumplimiento de la fiesta del Pentecostés. Es decir, de la provisión de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Solo tienes que aferrarte a la Pascua. Y luego, espera la obra de Dios. Espera cómo Dios está obrando. Espera cómo en el campo se va a ver ese cumplimiento del Pentecostés. Verás en el campo cosas grandiosas. El mar rojo. Quédate quieto, le dijo Moisés. Dios habló a Moisés y le dijo estas palabras que luego repitió él. Estaros quietos y mirar. ¿Qué cosa? Mirar la liberación que el Señor te va a traer. ¿Qué tienes que hacer? Espera. No vas a vencer a los egipcios peleando. No sois guerreros. Sois esclavos. No podéis vencer a un ejército. No podéis atravesar un río, un mar como de esta envergadura. No tenéis medios. ¿Qué hacemos? Espera. No desesperes en la espera. Simplemente mira cómo Dios va a obrar. Y hay una palabra que luego dice, nunca más veréis a estos egipcios. Nunca más. ¿Qué significa? Cuando nosotros peleamos, a veces ocurre que pasado un tiempo ese problema vuelve, ¿verdad? Peleamos nosotros, nos esforzamos, vencemos. Pero ¿qué ocurre? Al poco tiempo nuevamente vuelve ese problema, esa dificultad. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque peleamos nosotros. Nos esforzamos nosotros. Nos apresuramos nosotros. Nos lanzamos antes de tiempo nosotros. Espera. ¿Qué cosa? Jehová Dios os quitará del medio, pero de tal manera que nunca más vuelva ese problema.
esa dificultad nunca más la veréis. ¿Por qué? Porque es el proceso por el cual Dios está cumpliendo el pacto del Pentecostés. Dios está cumpliendo ese pacto de la provisión de Dios. Dios condujo a los hebreos por todo el desierto con esas nubes de fuego y esas nubes que cubrían para taparles. Cuando no tenían nada para comer, Dios provee del maná. Cuando se cansan del maná y piden algo más, Dios les da las codornices. ¿Puedes creer esto? Porque esta es la fiesta del Pentecostés. ¿Qué es lo único que Dios le dijo? Tienes que vivir centrado en el tabernáculo. Tienes que vivir centrado en el culto. Tienes que vivir centrado en la presencia de Dios. Tenemos que aprender a vivir centrados, a estar centrados en la presencia de Dios. Que nuestro corazón esté centrado solamente en Cristo. Que nuestro corazón esté centrado solamente en la palabra de Cristo. Aférrate a este pacto del Pentecostés. Restaura el arca del pacto y da culto a Dios. Simplemente establece el tabernáculo en tu casa. Establece este tabernáculo en tu vida. Ya está hecho. Da culto a Dios. Verás cómo Dios hace y pelea la obra por cada uno de nosotros. En el texto de hoy, Números 4, vemos el examen final. Después de estar pasando por el desierto y después de haber suspendido las evaluaciones trimestrales, que cuando tenían hambre se quejaban y tenían sed, se quejaban. No esperaban la respuesta de Dios. Dios tiene que obrar porque no tenían fe. Llega el último examen final en este relato que hemos leído y podemos ver la diferencia entre las personas que vieron el cumplimiento del pacto de Pentecostés y aquellas que no lo hicieron. Versículos del 7 al 9. Habló toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Unos que dijeron: nos van a matar, tenemos que volver. Aquellos que entendieron simplemente dijeron: es tierra buena, entremos, conquistémoslo. Nos los vamos a comer a estas personas, nos los vamos a comer porque la protección que estos hombres tenían ya no están. Nos los vamos a comer. Todo problema que se ponga por delante lo vamos a atravesar porque Dios está con nosotros, porque Dios tiene un plan que está cumpliendo y Dios lo va a cumplir. Y cuando nosotros vemos y entendemos ese plan y decimos lo mismo, nos los vamos a comer, es estar esperando el cumplimiento del Pentecostés. ¿Qué tienes que hacer? Ponte las gafas del Evangelio. Ponte las gafas de Cristo y mira la realidad. Mira cómo esos dos hombres, Josué y Caleb, pudieron ver correctamente, vieron la respuesta. Unos vieron el problema, estos dos hombres vieron la respuesta. Nos los vamos a comer. Es verdad, son muchos, son gigantes, son grandes, son guerreros. Es verdad que hay fortificaciones. Pero es la palabra y el plan de Dios que Dios nos ha dado esta tierra. Mira cuidadosamente. Cuando veas estas cosas, coge el microscopio de Cristo y mira las cosas con detenimiento. Míralo con los ojos de Cristo, con ese microscopio de Cristo. Y luego, mira a lo lejos, mira al futuro. Coge ese telescopio que es Cristo también y mira más allá. No te quedes solamente con el momento de ahora. Mira al futuro, lo que Dios tiene por delante. Entonces vencerás. Dios te dará el cumplimiento de la fiesta de la cosecha también. Llegará ese descubrimiento donde veremos esa cosecha que Dios provee en todo tiempo y en todo momento. Si Dios provee en su cosecha, si Dios nos está diciendo que Él la va a cumplir, simplemente no tenemos otra cosa que hacer, sino que entrar en la voluntad agradable de Dios. No tenemos excusas. No hay excusas que poner. No hay es que. Tienes el cumplimiento del Pentecostés. Tienes el cumplimiento de la cosecha que te dice que Dios proveerá de todo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? Mira más allá con los ojos del Evangelio. Mira con los ojos de Cristo. No hay excusa que poner. Tengo que entrar en esa voluntad de Dios. ¿Qué va a pasar con mi familia? Dios proveerá. ¿Qué va a pasar con la economía? Dios proveerá. ¿Qué va a pasar con esto o aquello?
está dentro del cumplimiento del Pentecostés y de la cosecha. Estamos celebrando la Pascua. ¿Cómo no nos va a dar el Pentecostés también? Si nos está dando la Pascua, que es la vida, para que entremos en Canaán, ¿cómo Dios no te dará también todos los medios y los recursos necesarios para que puedas entrar en el plan y la voluntad de Dios? Dios nos lo dará todo, absolutamente todo. Y veremos cómo a partir de ese momento el río Jordán se abre. Cómo las murallas de Jericó se caen. ¿Por qué ocurren estos dos milagros? Cuando aquellos que tomaron el arca sobre los hombros, es decir, aquellos que toman el pacto y dan pasos en el agua, el río se detiene. Es decir, cuando nosotros tomamos el pacto de Dios, los milagros ocurren. Por eso los primeros que pasaron por el río, ¿quiénes eran? Aquellos que tenían el pacto. Cuando tienes el pacto puedes atravesar el Jordán se detiene. Las murallas de Jericó dieron 7 vueltas, 6 vueltas y 7 vueltas el último día. ¿Quiénes iban primero? Aquellos que tenían el pacto. Si tenemos el pacto, los ríos se abren. Si tenemos el pacto, las murallas caen. Si tenemos el pacto, los problemas se separan, se abren para que podamos pasar. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos ver y cumplir este pacto que Dios nos está dando. Mientras que andaban por el desierto, se aferraron al pacto. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que en vuestra vida de fe, en la vida de desierto que podamos estar llevando o en la parte de la vida del desierto que estemos llevando, podamos en el día de hoy aferrarnos al pacto.